Buenos días a todos. Yo soy Gerardo Rubinstein, miembro de la Comisión de Extensión de IUSAM, el Instituto Universitario de Salud Mental, y de ABDEVA, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a todos los que están en Bruselas, y creo que Karin está viajando en tren ahora, Natalia, Natasha, perdón, No, no. eh, Ah, eh, Natalia. avión. o en avión. Y al público le doy la bienvenida. Hoy tenemos un encuentro que para mí es muy apreciado, maravilloso, de juntar una familia de músicos, de grandes pianistas. Eh, Voy a ir introduciéndolos a todos. Es una larga lista. La genealogía de la familia empieza con el padre de Antonio de Raco, que fue trombonista italiano que vino de Italia y lo trajo a Antonio de Raco, que llegó muy jovencito a la Argentina. Antonio estudió con un gran profesor, Vicente Escaramuza, que es el formador de los grandes pianistas argentinos, es el formador de Antonio de Raco, de Elizabeth Westerham, su mujer, es formador de Marta Argerich, del padre de Daniel Barenboim, de Bruno Herbert. Este, bueno, Antonio se casó con Elizabeth Westerham, también otra gran pianista. Ellos tuvieron al il tiempo, que bueno, absorbió las enseñanzas y si bien no se dedicó a la carrera de concertista, lo hizo como pedagoga y es la formadora de grandes pianistas, básicamente de sus hijos y su nieta. Y ahora hay dos nietos más que están formándose con ella. Em, Lil tuvo un primer matrimonio con Jorge Lechner, pianista y director de orquesta, y tuvieron a Karin, que nació en Buenos Aires. Luego Lil se separó de Jorge y tuvo un segundo matrimonio con Martín Tiempo, un aficionado pianista de jazz, y ellos tuvieron a Sergio Tiempo. Em, Después Karin se casó con Widner y tuvieron a Natasha, que es la última joya de la familia. Em, bueno, este es un largo recorrido de 5 generaciones de músicos que podríamos compararlos, por ejemplo, con la familia Bach. La familia Bach comienza en el año 1500. Sus más distinguidos son el Bach que todos conocemos, Juan Sebastián, eh, que si bien era organista, clavecinista, en Alemania, tuvo 20 hijos. El más distinguido de todos fue Carl Philipp, que tuvo mayor fama que su propio padre en su tiempo. La familia Bach se sigue continuando hasta nuestros días, produciendo músicos que obviamente no tienen la fama del gran Juan Sebastián. Este, bueno, hay varias personas o varias preguntas que tenemos para hacer, y esto lo abrimos a la familia. ¿Cómo es que esta situación se ha producido? ¿Cómo se van dando esta generación tras generación em, de músicos? Bueno, no solo músicos, porque músicos puede haber muchos, pero músicos tan distinguidos como son ellos. ¿Quién quiere tomar la palabra de ustedes? No. Bien.
Tengo dos Yo creo en la que tiene que primera. ser mi mamá, María. ¿no? Nuestra mamá. Sergio, ¿qué dices tú? Totalmente. Bueno, no sé por qué tengo que ser yo. Cualquiera de ustedes puede decir lo que siente y lo que le parece. En mi caso, yo tengo la impresión de que hay una transmisión, que existe una transmisión musical. Y tenía mis dudas hasta que se lo pregunté nada más y nada menos que a Mauricio Goldenberg. Dito, ¿podrías decir quién es Mauricio Goldenberg? ¿Quién fue Mauricio Bueno, Goldenberg, por favor? Mauricio Goldenberg es uno de los ilustres psiquiatras que tuvo nuestro país. Él fue jefe de psiquiatría en el famoso Hospital de Lanús, donde formó varias generaciones de psiquiatras y grandes analistas. Una persona que decidió salir de la institución del manicomio y abrir la atención de los pacientes psiquiátricos a las salas generales de los hospitales, de forma tal que de esa manera se salvó del prejuicio que había con los pacientes psiquiátricos que iban al Hospital Borda o al Hospital Moyano. Un gran profesor, una persona enorme en lo que es la salud mental en la Argentina. Y no solo en la Argentina, sino también sus enseñanzas se distribuyeron a lo largo del mundo. Ese es Mauricio Goldenberg. Cuando Mauricio Goldenberg, que ya en esa época vivía en Caracas porque se fue de Argentina por los problemas políticos conocidos en la época, yo le pregunté si a él le parecía que podía existir una transmisión de carácter biológico cuando hay este tipo de transmisión musical. Y él me dijo, es que no tengas la menor duda, por supuesto. Yo antes de tener esa, no sé si llamarla certeza o por lo menos convicción, es mi convicción de que hay, por supuesto, una parte biológica de transmisión, porque si sabemos que se transmite biológicamente, y hoy con los estudios del cerebro se sabe cada vez más, si sabemos que se transmiten también los traumas, por ejemplo, cuando trabajamos los traumas de la Shoah, y sabemos que se transmiten generacionalmente, que llegan a la segunda y tercera generación. ¿Por qué no iban a transmitirse entonces también cerebralmente las capacidades musicales? Esa fue mi pregunta. Y cuando después de preguntarle eso a Mauricio, nosotros que vivíamos en Venezuela, en Caracas, en la época de oro de Caracas, nos fuimos a Londres, donde pasamos 4 años para que Karen y Sergio pudieran estudiar en Londres, continuar sus estudios musicales y generales. Estaba yo por empezar a trabajar con mis amigos psicoanalistas argentinos, que había muchos. Me había puesto de acuerdo para poder trabajar en uno de los hospitales más importantes, donde se trabajaba con una evolución de carácter psicoanalítico bastante importante y con niños, sobre todo. Yo quería trabajar con mujeres embarazadas. Y estaba logrando esto, de poder trabajar con mujeres embarazadas, porque estaba segura de que mujeres embarazadas escuchando música o sumergidas en un medio musical podrían llegar a tener hijos musicales. Ahora se sabe perfectamente que el oído se desarrolla al tercer mes de embarazo, es el primer sentido que se desarrolla. Entonces yo estaba convencida de eso. En esa época no se sabía con convicción y con seguridad como ahora. Cuando estaba por empezar eso, a trabajar ese experimento, bueno, lamentablemente la política otra vez se puso en contra de mi investigación porque estalló la guerra de Malvinas y nos tuvimos que ir de Inglaterra. Nos fuimos con el auto y con todos los niños, las músicas a otra parte, y esa otra parte afortunadamente fue Ginebra, en la casa de Marta Argerich. Aquí pongo punto final a todo lo que les explico sobre el tema de mi impresión sobre la transmisión, sin,
por supuesto, dejar de mencionar que el entorno juega un rol fundamental. Y el entorno en nuestras casas, en nuestras familias, ha sido siempre eminentemente musical. Le paso la palabra a alguno de mis hijos. Uy, Sí, dale. bueno, no sé. Me parece que también es una cuestión de prioridades. Eh, en mi familia, por ejemplo, mis hijos muchas veces se quejan de que no quieren ir a la clase de piano porque esto y que lo otro, pero como se quejan también de que no quieren ir a la escuela un día u el otro, y para mí es exactamente lo mismo. Yo necesito que aprendan música porque me parece una cosa que enriquece la vida de cualquier ser humano, no porque necesito que sean músicos profesionales. Y entonces creo que ese siempre fue la parte sana, más sana de la transmisión, es decir, eh, estar en contacto con la música no eh, por una cuestión laboral, sino por el amor mismo de la música y todo lo que esa música puede darnos como seres humanos. Entonces, también es, por supuesto que a lo mejor hay algo de genético, pero a mí me parece que es sobre todo una cuestión de prioridades típicas de nuestra familia. Eh, yo no veo particularmente que mis hijos vayan a ser músicos, pero ya son de alguna u otra manera músicos a pesar de ellos, y podrán disfrutar de eso toda la vida. Y eso se lo debo a todos los que vinieron antes de mí y evidentemente a mi mamá, por supuesto, pero al famoso bisabuelo eh, cornista también, o trombonista. Sí, estoy de acuerdo con mi hermano, por supuesto. Y en mi caso, bueno, como mamá, bueno, yo siempre dije que tenía dos mamás y dos papás, porque, porque cuando mamá se casó por segunda vez con Martín, que no era mi papá, pero era, por supuesto, como un segundo papá para mí, y apareció Sergio, pero de Jorge Lechner, su primer marido, estuve yo, y después Jorge Lechner se casó con Lolita y tuvieron dos hijos que son también músicos y pianistas, Federico y Constanza. Federico es pianista de jazz, Constanza acabamos de tocar en Londres con ella y con mi hija Natalia. Quiero decir, es como inevitable que en la música se desparrama por todos los costados de diferentes maneras, y además lo genial es que nos reunimos de países diferentes para hacer música juntos. Yo con mi hermano Sergio, con mi hermano Federico, con mi hermana Constanza, con mi hija Natalia. En mi caso particularmente, yo tengo esa suerte de poder combinarme con todos los miembros de mi familia de todos lados y hacer música juntos, y con Natalia, que también hacemos música juntas. Entonces es un enriquecimiento, es una forma de vida muy diferente y muy enriquecedora constantemente y que no tiene límites. Bueno, hay un gran silencio. Yo es porque no quiero, no quiero hablar toda una hora en Zoom, así Pero que, podés hablar un poco más si querés también, no hay problema. bueno, no sé si me quieren hacer preguntas. No, quería agregar lo que se estudió como el efecto Mozart, el efecto que tiene la música sobre los bebés, Mm. eh, en el sentido de cuando escuchan música, decía la música de Mozart, disminuían la frecuencia cardíaca en los bebés, se tranquilizaban. Ese es el efecto, bueno, intrauterino, realmente que se está comprobando cada vez más, ¿no? Claro. Realmente el milagro de la música. Em, lo que les quería preguntar quizá, y después también se lo vamos a preguntar a, a Natalia, el tema de lo de niños prodigios, porque Lil, que es una gran pedagoga, eh, ha tomado niños desde muy, muy pequeños y tiene un método que me gustaría que lo expliques, Lil, porque es maravilloso, no solamente que ha formado
a tus hijos y a tu nieta, sino que has formado una cantidad de músicos, Facundo Ramírez, la chica Montero de Venezuela. Eh, si nos podés hablar un poquito de eso. Bueno, es muy difícil que yo pueda decir cómo yo soy. Es decir, puedo hablar de otra persona, pero no tan fácilmente de mí. Porque además cuando estoy dando clases o cuando estoy con los niños, yo no estoy tan centrada en mí, sino más bien centrada en el niño. Y quizás eso es uno de los más grandes secretos, porque la capacidad de empatía, porque eso me permite entrar en el mundo del niño y puedo hacer prevalecer en ese mundo que comparto con el niño aquello que a él le va a interesar recibir. Y no todos los niños son iguales, o sea que yo no enseño igual a ningún niño. De modo que entro en el mundo de cada uno y dentro de ese mundo trato de transmitir, porque lo mío es pura transmisión. Parece ser, según me cuentan algunos, esta semana pasada en Londres tuve justamente, esta semana misma en Londres, tuve una demostración de una ex alumna mía. Parece ser que lo que ellos reciben como algo muy valioso y que es eterno es la pasión que yo transmito por la música. Parece ser que es eso, porque esta ex alumna mía que encontré, y ahora lo tengo muy fresco porque fue la semana pasada, en una entrevista que nos hicieron, justamente dijo eso. Ella empezó diciendo que ella no es para nada dotada para la música, en lo más mínimo, pero que cuando ella vive ahora en Londres y tiene 3 hijos, pero en esa época, a los 4 años, fue mi alumna. Pero ella decía que cuando iba a mis clases, primero iba con muchísimo entusiasmo, porque recibía una atención plena de mi parte. Y en esa atención plena, yo le transmití, según dice ella, la sensación y la idea y la convicción de que ella era música, porque Sí, podía... pero me gustaría agregar, ya que no podés hablar de vos misma, hablo yo, Mm. que el tipo de enseñanza que da mi mamá es una cosa que se parece mucho al idioma natural hablado por los bebés. Es decir, que cuando uno le enseña a un bebé a hablar, no le da una clase de gramática y de vocabulario, sino que se empieza directamente hablando. Y esa es la idea, me parece, si me equivoco, mamá, decime, pero me parece que es el planteamiento de base, es empezar directamente con el instrumento a, a meterse en contacto con el idioma de la música y poco a poco ir hablándolo naturalmente sin tener que hacer una cantidad de pre-preparaciones, ¿no? Sí, Sergio, tienes razón. Eso es muy importante, pero no me doy cuenta, ¿ves que tengo que decirlo? Lo importante es que yo ponga en contacto al niño con el teclado de entrada. Es decir, para aquellos que creen que hay que primero aprender solfeo, teoría y todas estas cosas tradicionales, pues yo desde que empecé a enseñar, siendo muy jovencita, a mis 14 años di mi primera clase, no, a los 8, según digo en mi libro, y a los 14 de manera ya oficial y regular. Es poner el niño, la mano del niño sobre el teclado desde el primer día y ponerlo en contacto, por lo tanto, con los sonidos desde el primer día, desde el primer momento. Es decir, que el niño se siente ya en contacto con lo más importante de la música, que es cómo escuchar y cómo tocar los sonidos. Y lo primero que desarrollo es el oído musical, porque conozco muchísimas personas que saben leer música a toda velocidad y que son fantásticos lectores, pero que de la música saben bastante poco, lamentablemente. Entonces, lo que yo hago es
todo lo contrario. Comenzamos con la música y cuando el niño es más grande, aprende a leer perfectamente bien. A veces hay niños que son precoces y comienzan a leer desde los 4 años perfectamente bien también. Pero eso es un tema muy importante, el contacto con el sonido, el contacto. Además, yo les canto mucho, canto las notas al mismo tiempo que les enseño y canto dos cosas al mismo tiempo. No, mejor dicho, una después de la otra. Canto una canción que estoy inventando en ese momento, por eso no puedo decir cómo enseño, porque a cada uno le enseño con una letra que tiene que ver con su mundo interno y le canto el nombre de las notas al mismo tiempo. El niño está introyectando el nombre de las notas, ¿eh? O sea que es una forma de enseñar música donde sumerjo al niño en un mundo que es de él y mío, muy privado y muy especial. ¿Te doy alguna respuesta que te satisface, Edito? Sí, es maravilloso lo que has descubierto y es absolutamente personal, intransferible. Por más que lo describas en un libro, tu persona, No lo el, puedo, sí, no lo puedo el transmitir en un deseo libro. de identificación que generás, la Exactamente. identificación del niño con tu pasión por la música. ¿Cómo harías para detectar a alguien que, que es genial, que tiene un talento particular, que puede llegar a ser pianista? Porque el placer por la música lo disfrutamos todos, pero hay una separación, una línea entre el que puede llegar a ser un profesional del que toca música por el disfrute de la música y digamos, se queda contento con eso simplemente, Me parece que estás hablando del talento, ¿verdad? desde ya. Para mí es muy fácil detectar el talento desde que son muy pequeños, desde que son niños, inclusive bebés. Desde que son bebés también me doy cuenta de cuán atraídos se sienten por la música, cuál es la reacción de ellos ante la música. Vos dijiste que ellos de repente tienen el pulso acelerado. El pulso acelerado también se puede ver desde afuera por el color de la tez, por el entusiasmo que despiertan, por la forma en que mueven las piernitas o las manos, los brazos, el ritmo que llevan adentro y también y sobre todo para mí es muy claro por la atención que desarrollan frente a la música. Entonces voy a contarles a ustedes una anécdota que a mí me parece bastante ilustrativa. Sergio Daniel, que está ahí, un señor, una vez fue un bebé. Y tenía yo una alumna que se llama Edith Peña, que es una gran pianista ahora, y en ese momento era una niña que tocaba Debussy maravillosamente bien cuando tenía solamente unos 5 o 6 años. Y Sergio era menor que ella, o sea que Sergio tenía 3 años. Y ella estaba tocando una obra que se llama El Pastorcito de Debussy. La tocaba muy bien y Sergio siempre se la escuchaba a los 3 años, ¿eh? Un día Sergio se quedó dormido en el salón a los 3 años y de repente escuchó un pastorcito mientras dormía. Y mientras dormía dijo, muy bien, Edithcita, esta vez sí que te salió muy bien. Bastante increíble lo que les estoy contando, porque lo que estaba escuchando era una grabación de Michelangelo. ¿Qué te parece? Hay una anécdota que cuentan de Marta Argerich, que estaba en el jardín de infantes y escuchó a la maestra de música tocar una canción y cuando la terminó de tocar, ella nunca se había sentado al piano, se sentó al piano y la tocó exactamente igual que la profesora de música con 4 años, ¿no? Él Eh, lo habría podido hacer a los 2 años también,
porque ese era el oído descomunal, el oído musical extraordinario que tiene Marta. Eso es lo que se llama un oído muy fuera de serie, por supuesto. Y eso es lo que te digo que yo me doy cuenta. Puedo detectar cuando los niños son bebés, inclusive. Lo que es muy interesante de tu método es que vos vas a contramano de lo que normalmente se usaba como enseñanza, la enseñanza académica, o sea, enseñar con escalas y dar escalas y escalas y escalas y técnica de piano y teoría y solfeo. Y eso, la teoría, o mejor dicho, la práctica, e inclusive también la teoría, viene por añadidura en tu caso. Es decir, la gente toca y después la técnica se va desarrollando. Sí, en ese sentido lo que te puedo contestar es que, por ejemplo, si los arpegios que después te hacen aprender de una manera automática, los tenés en Chopin, ¿por qué no aprenderlos en Chopin? Si un Ajá. toque determinado, perlado, lo tenés en Mozart, ¿por qué no aprenderlo en Mozart en lugar de hacer Hanon? Aunque de todas formas mis alumnos también hacen Hanon para otro tipo de cosas. Pero quiero decirte, los niños se aburren de repetir y además les parece un plomo hacer escalas, pero entonces a mí me pareció que si yo iba seleccionando las obras de los grandes compositores, ellos se iban a sentir primero integrados e importantes porque pueden tocar Chopin, importantes porque pueden tocar Bach, Mozart. Bach para mí es lo primero. Entonces, bueno, ¿por qué tendrían que estar haciendo ejercicios aburridísimos? Sin embargo, más tarde, por supuesto, aquellos que van a ser pianistas los agregan y los utilizan para poder desarrollar sus técnicas. Pero mucho más divertido hacer un estudio de Chopin, por ejemplo, que un estudio de Hanon, ciertamente. Aunque Hanon te va a proveer ciertas cosas que también son interesantes. Pero en fin, todo eso depende de cómo los vamos integrando. Y me sorprendí con mucha alegría cuando vi que Marta, en una de las entrevistas que se ven en YouTube, contestó la misma cosa que te estoy diciendo. Ujú. Gerardo, hay una pregunta de Lidia Escalosub y avísame cuando querés que pasemos las fotos de la familia, así conocemos a los abuelos y Bueno, bueno, a ver la pregunta de Lidia, adelante. No, no sé si es, ante todo, muchísimas gracias. Em, yo soy médica, psicoanalista, y lo que cuenta Lil, yo empecé porque primero fui pediatra. Y después empecé el psicoanálisis trabajando en la clínica con niños. Y lo que cuenta Lil de cómo trabaja con los niños en la inmersión de su mundo es muy parecido a cómo trabaja un psicoanalista en la inmersión del mundo del niño, despojándose de de los rasgos adultos que uno puede tener para poder sumergirse en ese mundo, con el juego, con el lenguaje primitivo o primario, no primitivo. Eh, y yo tengo una pasión por la música que no he desarrollado, me encanta cantar, pero soy desafinada. Pero bueno, tengo una pasión por la música que pude transmitir a mi hijo, que sí, él sí canta en un coro. A pesar de ser físico, tampoco nada que ver, pero él canta en un coro y canta, se ha dedicado bastante a formarse en la voz. Entonces yo pienso en la transmisión. Yo tengo dudas de que haya una transmisión biológica, porque a ver, habría que poder demostrar que en un gen aparece algún rasgo en un gen que pueda ser transmitido biológicamente, genéticamente. No sé, es una pregunta, a lo mejor algún día descubrimos eso, pero que el deseo, la pasión, la vocación en una familia, en los padres, de transmitir el
el amor por la música, la pasión por la música, y lo que dijo Dito como rasgo identificatorio, que los hijos o los alumnos se identifican con el padre o el profesor, eso sí, casi no tengo duda. El cómo no sé, no me dediqué a estudiar, pero seguramente hay. Como has dicho tú, la cuestión de la transmisión intergeneracional de los traumas, eso sí fue muy estudiado, pero ahí funciona en transmisiones inconscientes de aquello que en el vínculo se va intercambiando. Ahora, yo me acuerdo que llevaba a mi hijo, este que canta, a Judith Koski, no sé si la han conocido, una pedagoga que lo que trabajaba con los niños eran los ruidos que se producen en una casa, con las latas, con los cubiertos, con los platos, y cómo categorizar esos sonidos, y ahí a partir de esos sonidos naturales, empezar a sumergirse en la música. Entonces, bueno, todo esto me pareció, lo que decís de la empatía, me pareció maravilloso, porque justamente eso juega a meterse en todo el orden de la vida. Pero en este sentido, poder ser empático a ver si se despierta la vocación y la pasión. Ayer vi un video, ustedes lo deben conocer, están en Europa, yo amo a Jordi Sabal. Y hay un video que Jordi Sabal le hace en homenaje a su mujer fallecida, Montserrat Figueres. Los hijos de ellos son músicos. No sé si los nietos van a hacerlo, pero ahí también hay como haberse sumergido toda esa familia en la pasión por la música. Y hoy los hijos son músicos y bueno, ni que hablar quién es Jordi Sabal. No sé, para mí es alguien que amo su música antigua, su música medieval y su pasión por la música. Pero también toda esa familia se ha sumergido en el mundo musical con gran nivel. Y eso creo que tiene que ver con cuestiones identificatorias y de transmisión de la pasión y la vocación. Bueno, Absoluta. muchísimas gracias por todo por organizar este espacio y por poder conocerlos a ustedes. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Lidia, porque además no solamente pasa con los músicos este tipo de transmisión, se ve muy a menudo justamente familias donde todos son médicos o donde todos son abogados, en fin, la transmisión no creo que sea genética efectivamente, sino más bien de una cierta pasión común que es generalmente muy infecciosa. Sí. Contagiosa. Claro. Contagiosa, sí. Justamente, gracias Lidia por tu aporte. Hay en este momento en la Argentina una cosa que se transmite entre los niños prodigios, se dice, es el ajedrez, la facilidad para las matemáticas, para la música. Hay un chiquito que se llama Faustino Oro, que tiene 10 años, que es campeón de ajedrez y le ganó al campeón mundial de ajedrez. Sí. Este, Sí, lo este, conozco. este chiquito no tenía idea del ajedrez hasta que vino el COVID. Y el papá, que jugaba al ajedrez, le empezó a enseñar a mover las fichas. Y el padre se sorprendió por la facilidad con que este chico aprendía y la facilidad con que le ganaba. El tema es que este chiquito de 10 años, que a su vez es un chico activo, va al colegio, tiene amiguitos, todo eso, desarrolló esta facilidad que es increíble porque no se sabe de dónde sale. Esto es absolutamente genial y tiene que ver con el talento natural y ahora se le ha desarrollado una vocación, porque también mucha gente estudia, pero no tiene la vocación este, para llegar a ser un pianista profesional. Eh, bueno, escúchame, Santiago, ¿querés mostrar las fotos de la familia? ¿Me escuchás, Santiago? Y ahora las estoy, Ah, poniendo. Un segundo.
Pincho, querría decir algo. Sí. Ah, un pianista habla. Uy, bienvenido. Yo soy Ricardo Casi, digamos. Bueno, ahora soy médico, soy psicoanalista, soy psiquiatra, soy miembro titular de Ardeva. Pero en mi juventud, digamos, desde que tenía 6 años, digamos, empecé a estudiar piano con el método tradicional de la época, con uno de los buenos maestros de aquel entonces. Y entonces empecé a aprender con teoría y solfeo y técnica del piano, qué sé yo. Mi maestro se llamaba Orestes Castronuevo, era muy conocido en la época. Ah, Y empecé después el Conservatorio Nacional, y en el Conservatorio Nacional conocí a la mamá de a Elizabeth, que fue mi profesora ahí, en el conservatorio, de la cual tengo un recuerdo imborrable, la verdad, uy, qué digamos, lindo. porque ¿sí? Yo estudiaba en el conservatorio, después seguí estudiando con ella en la Casa de Oro, digamos. Este, Ahí donde todavía estaba tu mamá, Lili, y tu papá también. Me Libertador acuerdo y que en Oro. ese... ¿Eh? Libertador entre Oro y Darregueira. Exacto, por ahí, sí. Este, Ahí me acuerdo que tu papá recibía algún alumno que venía del exterior a estudiar con él. Me acuerdo de alguno que había ganado el concurso Chopin, me parece. Sí, me acuerdo. Este, y no me acuerdo el nombre ya, porque pasaron tantos años. Sin embargo, el estudio con tu mamá, digamos, a mí me cambió muchísimo, porque ella fue la que introdujo, digamos, la manera, el cuerpo, digamos, en la técnica de tocar el piano, digamos. Ella, digamos, empezó a enseñarme cómo poner las manos, de vuelta, cómo poner el brazo, el peso, digamos, no tanto el tocar con los dedos, sino tocar con el cuerpo, uno. Digamos, la verdad que tengo un recuerdo imborrable de eso. Y después estudié, bueno, con algún otro maestro, digamos, con Marigo, Francesco Marigo, que había sido alumno de Michelangelo, precisamente. Que también estoy en este momento, digamos, por supuesto, pensando en todo el tema de la transmisión. Me acordaba en este momento, digamos, de todo el clima que había en tu casa, con, con el piano, digamos, con la música. Hasta hoy, por supuesto, la música me acompaña y creo que ha sido fundamental en mi desarrollo como psicoanalista, para mí, muchas veces cuando los pacientes hablan, yo escucho música. y eh, Mientras los que- pacientes te hablan, perdón, mientras los pacientes te hablan, ¿estás escuchando música en tu a cabeza? ellos, a ellos musicalmente. No escuchando música, sino escuchándolos a ellos, digamos, hay algo más que se transmite con las palabras, digamos, Mm, cuando los pacientes hablan. Ricardo, quiere decir que estás escuchando la música de las palabras. Exacto, A mí me exacto, pasa mucho eso, porque cuando viajo de un país a otro, no me interesa, es decir, no me preocupa no entender el idioma, porque escucho la música de cómo hablan. exacto, exacto. ¿Es eso lo que Es- vos decías? Esto es lo que te digo. Y eso me permitió, digamos, por ahí profundizar mucho en algunas de las cosas. Yo trabajo mucho con pacientes graves, digamos, que por ahí no utilizan el lenguaje de un modo convencional como lo utilizamos los que estamos un poquito menos locos, digamos. No, por ¿No? supuesto, Sí, tenemos que interpretar de otra manera. totalmente. Entonces, digamos, mucha gente me conoce porque trabajo bien con esquizofrénicos o cosas así. Digamos, digamos, realmente creo que mi formación musical, en algún momento yo decidí que no iba a ser un gran pianista. Entonces, porque el talento creo que no me daba para tanto. Claro. Y además porque estaba muy interesado en la medicina, Sí, pero digamos, lo que me parece importantísimo lo que estás diciendo, porque es tremendamente enriquecedor todo lo que aprendiste en la música, que la aprendiste además no solo intelectualmente,
y auditivamente, sino también de manera corporal, porque Sí. eso ha enriquecido tu capacidad como psicoanalista, no me cabe la menor duda, y además no te puedo explicar el padecimiento de los músicos que buscan un psicoanalista, porque cuando van a ver a un psicoanalista que no entiende nada de música, es casi imposible poder hacer una buena terapia. Y vos sos uno de ellos. Voy a guardar tu nombre cuidadosa y delicadamente para todos aquellos músicos que me preguntan, ¿con quién me podría analizar yo que soy músico? Ujú. No es tan fácil. Yo te digo que he analizado varios y por supuesto se sienten mucho más cercanos, porque claro, yo entiendo de qué están hablando. Este, terminé el Conservatorio Nacional, digamos, después, bueno, pero después me dediqué a la medicina. Y bueno, nada, quería compartir con ustedes este Bárbaro tu recuerdo de aporte, Elizabeth. Ricardo. Te Sos agradezco. muy bienvenido, Ricardo. Es muy importante tu aporte. Este, Claro, tenemos las fotos y sí, tenemos. adelante con las fotos. Quiero mostrarles las fotos de toda la genealogía. Esta es Elizabeth, la mamá de Lil, gran pianista también. Después la volveremos a ver. Tan bonita. Sí. El papá, este es Antonio de Raco, gran pianista. Adelante. Bueno, acá está Lil, más jovencita. Ujú. Esta es Karin. Ay, divina la chica. Acá está Sergio, también más jovencito. ¿Cómo? Acá está Natalia. Natalia, Allá. jovencita, apenas no alcanzaba a tocar los pedales. Acá tendría 8 años, Natalia. Y ahora casi con 24. Hermosa. Mira, tan divina. Y acá la familia. Mira. Ahora podríamos pasar un poquito de música. Podemos pasar el Carnaval de los Animales que tocaron Sergio y Karin con la dirección de Gustavo Dudamel, otro Ajá. chico maravilloso que tocaba en estas orquestas de jóvenes venezolanos y que se descubrió que era un gran talento y es director de las mejores orquestas del mundo. Perfecto. Gerardo, también hay unas preguntas. Ahora paso el carnaval y si querés Y te digo los nombres de la gente que pregunta. Esos árboles tan divinos, ¿no? yo creo que vamos a seguir un poco más adelante, porque Perfecto. hay varias cosas para escuchar y para seguir conversando. ¿Quién está tocando? Los dos chinos. ¿Los dos? Ok.
Eh, Maravilloso. Este, ahora, Santiago, vamos a pasar a la entrevista a Natalia, que no puede estar presente, pero le hicimos unas preguntas y ella las ha grabado y las va a ir contestando. Así que adelante con eso. Hola a todos. Desafortunadamente, como no puedo estar presente en este encuentro, voy a contestar a unas preguntas que me ha mandado Gerardo y responderlas por aquí. Así puedo participar de esta manera. Entonces las voy a leer e ir contestando poco a poco. La primera es ¿cómo y cuándo fueron mis primeros acercamientos al piano? Que es una pregunta difícil de contestar, dado que seguramente no me acuerdo del primer acercamiento. Creo que no hay un momento preciso en el cual me acerqué al piano, sino que nací ya estando cerca. En concreto, mi primera clase fue a los 3 años, después que yo tuve que esperar. Se hizo desear mi abuela Babaya para darme clases. Pero no podría dar un momento preciso. Yo creo que justamente no hubo necesidad de acercamiento porque ya estaba cerca. La segunda pregunta es, aquí la estoy leyendo, siendo considerada una niña prodigio, ¿cómo comparto mi disciplina con el piano, con mi escolaridad y mi vida cotidiana? No sé por qué parte empezar. No sé quién me considera una niña prodigio, yo no. Una pianista profesional desde niña, sí. Y bueno, es un desafío constante el de ese equilibrio y creo que yo me he tal vez revelado más que otros para tener una vida normal. Teniendo en cuenta que igual yo creo que cuando uno es músico nada es normal. No sé qué quiere decir normal, de hecho. Pero creo que uno tiene que... Yo tomé una decisión relativamente consciente de ir a la escuela casi siempre. Bueno, a veces me gustaba tener ensayos para poder faltar a la mañana y dormir más, pero la música siempre fue prioritaria, pero nunca sacrificando lo que me haga sentir bien fuera de la música, digamos. Yo creo que es un desafío para siempre y no tengo una respuesta definitiva todavía, pero lo que sí sé es que decidí tener una escolaridad normal, también porque mi padre, que no es pianista, tuvo esa influencia, y no me arrepiento en lo más mínimo. No creo en realidad en el arrepentimiento. Pero hay que tomar decisiones y como lo dijo mamá en la calle de los pianistas, en la vida hay que sacrificarse siempre, o sea que decidir equilibrar vida social, escolar, también es tomar la decisión de sacrificar ciertas horas de trabajo, pero que también las que hayan sean tal vez más placenteras, o sea que yo lo veo así. Pero no sé si es una respuesta demasiado definitiva y clara. Tercera pregunta. ¿Te acordás de tu primer concierto con orquesta? ¿Qué edad tenía y qué tocaste? Yo tenía 7 años y toqué creo que el segundo movimiento de un concierto de Mozart. 467, creo. La verdad que no me acuerdo mucho. Me acuerdo de una sensación de mucha naturalidad. Eso es lo que creo que me acuerdo. No creo, desafortunadamente, que tenía la conciencia lo suficiente madura como para darme cuenta de la locura que es la orquesta. O sea, que es la idea de tocar con orquesta que hoy en día me vuelve loca y es mi debilidad. Pero me acuerdo que
que era como muy normal la cosa, yo no estaba nerviosa, es la belleza de la infancia. Y me acuerdo que fue una imposición. Eso sí me acuerdo de estar en mi cuarto de niña y que mi mamá y mi abuela vinieron a decirme, vamos a Londres, y yo, ¡ay, qué genial! No, vas a tocar un concierto. Que por supuesto a esa edad así tiene que ser. Gracias, chicas, no hay problema. Pero me acuerdo que al principio eso como que me sacudió un poco. Hoy en día, por supuesto, me parece que fue una fantástica idea. Sigo. Yo me acuerdo del momento ese, cuando le fui a anunciar, vas a tocar, y cómo se enojó Natalia conmigo. Mamá, me tenés que preguntar. La cuarta pregunta, que me gusta mucho, es ¿qué diferencias encontrás en cómo enfrentás al público ahora, a tus 24, que todavía me quedan 5 días de 23 años, y cuando eras niña? Es súper interesante, desafortunadamente no tengo horas, pero efectivamente hay muchas diferencias. Yo creo que de niña yo no sentía ninguna presión, casi no entendía ni el concepto, y hasta me acuerdo que había dicho Sergio una vez que yo pegaba saltos en el escenario, me inspiraba, era mi momento preferido de la producción de la música, mientras que creo que ahora disfruto muchísimo más de la cocción y hasta me produce un poquito de frustración la efemeridad. No sé, el hecho que sea tan efímero el momento de comer en el escenario o de parir al proyecto. Creo también que tengo muy concientizado la presión, el público, que no tanto lo que va a pensar, porque yo creo que uno toca primero para uno, o sea, la presión es primero de uno, pero más bien esa necesidad de excelencia y esa sombra, como había hablado con Laura en agosto en Buenos Aires, de una infancia muy, muy realizada, pero que pone una barra muy alta para una joven adulta, que de golpe se vuelve como más complicado sentirse uno que tiene que ser impresionante, que tiene que ser excepcional, que en realidad al fin y al cabo no tiene nada que ver con el público en sí, porque es la concepción mía del público, pero diferencias hay muchas. El placer de estar en el escenario sigue estando, por supuesto, y eso no se va, y el placer de dar placer también, espero que el placer sea dado. Pero sí creo que la infancia tiene o tuve yo la suerte de tener una burbuja protectora de otro tipo de realidad que, claro, al crecer explota un poquito, yo creo. Quinta pregunta, la leo. Además de pianista, decidiste estudiar psicología. ¿Cómo surgió este deseo tuyo y cómo lo compatibilizás ahora con tu carrera pianística? El deseo mío, yo creo que, para ilustrar un poquito lo que se decía antes del equilibrio, surgió de esas ganas de tener una experiencia normal de estudiante. Fue implícito, como que yo iba a la escuela, todo el mundo estaba haciendo sus aplicaciones para ir a la universidad, y me resultó bastante natural la idea de irme y estudiar algo que no sea la música. Yo creo que tenía la música, el estudio de la música, muy asociado a algo familiar, no académico, y que entonces la idea de estar en una institución no pegaba con la idea de estudiar música, pegaba con la idea de estudiar otras cosas que serían recursos que yo no tendría fuera de ese contexto. Vuelvo a leer, con carrera pianística, y se
Tbilisi, yo creo de manera más bien implícita, porque creo que fue una manera de contestarme algunas preguntas internas y de construir parte de mi identidad fuera del mundo musical, que yo creo que fue necesario para sentirme más sólida en mi identidad de música. De un punto de vista práctico, también podría pensar en cómo estar más consciente de emociones y otras cosas así, hace de una artista más completa, pero no son, no sé, no son hechos científicos, sino más bien sentimientos míos. Y creo que lo más importante simplemente tiene que ver con una realización personal y una manera también de alejarme un poquito de este mundo que es mío para volver a entrar con más seguridad y con más, no, con más seguridad, no necesito sinónimo. Creo que eso lo explica un poquito por lo menos. Última pregunta, ¿qué implicaciones tuvo para vos pertenecer a una genealogía familiar de pianistas? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, es difícil esa, porque son todas las implicaciones que puedan ser. Me define, me define, me define o me define, creo que me define mucho, y es un work in process, como se dice, es una suerte, por supuesto, enorme, y bueno, más allá de la suerte, yo creo que crea vínculos muy especiales. Es como si en la familia hablásemos un dialecto, un idioma que otras familias no hablan. Me parece que nos une tremendamente y a momentos, creo que de los más especiales de mi vida han sido compartir escenario con mi tío, mi mamá, mi abuela. Me parece que por supuesto hay una presión implícita, no para decir implícito, pero así lo siento, que viene con, que también contesta a otras preguntas de antes, de mis ganas de estudiar, el equilibrio, todo eso. Yo creo que crea un poquito más de trabajo en el momento de construir la identidad propia. No creo que sea propio a la música, o sea, creo que compartir una vocación con casi todos los miembros de su familia implica cosas para trabajar, pero la suerte que tengo también es que ha sido en un mundo de generosidad, de comparto, nunca, o sea, nunca competencia, nunca envidia, nada de eso, que a veces hay un poco de cliché de esas familias que hacen lo mismo y entonces se pelean por ser el mejor. Yo creo que tenemos una suerte de haber crecido en un mundo musical donde todo el mundo se complementa, se ayuda, se inspira. Pienso en Sergio, que me ha, o sea, por supuesto Babaya en mi formación inicial, mi mamá en ser mi mamá y ser música y siempre apoyarme, y Sergio en todo también. O sea que es una suerte, más allá de la genealogía, yo creo que es algo más histórico en el día a día. Es una suerte más que cualquier otra cosa de poder ser entendida, porque es un mundo bastante particular que en general, si uno no es verdaderamente parte, hay cosas que son difíciles de entender, y bueno, el hecho de compartir eso en familia es una suerte enorme y muy inspirante, por supuesto. Creo que ahí quedamos. Bueno, estoy muy triste de no estar con ustedes, pero por lo menos así es una manera muy moderna de poder participar. Ahora pasamos el concierto de Rasmanio que toca Natalia, que lo tocó hace muy poquito en Buenos Aires.
tanto en la Facultad de Derecho como en el Centro Cultural Kirchner. Es un bonito. Santi, te
dejamos acá para dar lugar a otras cosas que hay. Ahora, Perfecto. ahora vamos a pasar una joyita, que es el vals del minuto de Chopin, donde tocan Natalia, Karin y Sergio a 6 manos. Maravilla. Genial. Ahora, porque Sergio anunció que por ahí se tenía que ir un poquito antes, hay una escena que quiero pasar de él con su abuela. Muy emocionante. Ahí está. A ver, un lindo besito de este hermoso pollito de Memé, a ver. La evolución de Memé durante toda su vida es increíble. Nunca paró de desarrollarse como ser humano, como música, como todo. Y entonces es una gran inspiración, encuentro. Fue muy emocionante ese momento cuando nos sentamos a tocar juntos, que ella además ahora solamente puede con una mano. Y bueno, y así de memoria, tratando de recomponer un nocturno de Chopin, no sé, me acuerdo que fue muy... Además creo que fue uno de los momentos más íntimos que tuve con ella. A todo nivel. Qué lindo sería que cuando uno esté muerto esté escuchando música. Sí. Hay que decir acá
que Memé tenía 100 años. Ella falleció a los 102 años, 3, a los 103, 103. Increíble. con Bueno, todo, con toda su cabeza entera, con toda su inteligencia brillando. bueno, ahora vamos a dar lugar a un encuentro maravilloso, el concierto para 4 pianos de Bach, que se tocó en el Teatro Colón. En ese momento Natalia tenía 11 años. Tan sintonizada en todo sentido. La reacción del público fue muy efusiva. Cuando Sergio se acercó a abrazar a mamá, yo estaba al lado y escuché que mamá le dijo: mi amor, gracias por este regalo. Eso no lo escuchó el público, pero sí vieron las expresiones y sintieron esa emoción que hubo, ¿no? Me acuerdo cuando terminamos y que nos agarrábamos los 4 de la mano para saludar y sentía como que como que nos agarrábamos todos de la mano. Era una cosa infinita, toda la sala. Sé que cuando terminamos queríamos volver a hacerlo todos, porque pasó muy rápido, era muy lindo, porque estábamos muy bien sincronizados. Habría que poder volver a hacerlo siempre. Este,
Bueno, ahora tenemos unos minutitos, hay personas que quieren intervenir. Este, adelante, Santiago. Tengo un poco la lista. Primero está Guillermo Martínez Verdú. Después hay algunos comentarios. Está Horacio García también que levantó la mano. Si quiere empecemos con Guillermo Martínez Verdú y... Adelante. Hola. Sí, adelante. Mira, en primer lugar, Gerardo, muchísimas gracias por este encuentro que me está resultando tan emotivo, que no sé cómo calificar este evento, si de psicoanalítico, de musical o una especie de performance musical psicoanalítica, que lo que está transmitiendo es emocionalidad. Yo al principio pensaba intervenir quizá en términos psicoanalíticos. Soy psicoanalista, miembro de Ardeva. Antes fui miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Pero quisiera intervenir ya que está tan emocionado, incluso tus lágrimas me han provocado a mí emoción. Bueno, agradecerte a ti y a todos los que están presentes, los que han intervenido, la música, el teórico, esas opiniones, etcétera. Pero bueno, voy a remarcar un poquito sobre todo lo que dijo Telma Escalozzi, creo que era, que también ha apoyado mucho, por ejemplo, a Adela Benocur, sobre lo transgeneracional y además de una manera vivencial. Y hace referencia a mi nieto. Mi nieto Guillermo tiene 15 años y en julio él vive en Londres. Mi hijo y su familia viven en Londres. Dio un concierto nada más y nada menos que en la abadía de Westminster, con 15 años recién cumplidos. Es el lugar donde coronan a los reyes y las reinas de Inglaterra. Cuando su madre estaba embarazada de él, mi hijo, que es guitarrista también y guitarrista de jazz, él trabaja en musicoterapia psicoanalítica en una institución de Londres que atiende a jóvenes con dificultades de escolaridad, sobre todo desde autistas, psicóticos hasta disociales. Bueno, cuando estaba embarazada, mi hijo le tocaba la guitarra y le cantaba dentro de su madre. Su madre, como estudió piano, también le tocaba el piano. Bueno, yo rasqué la guitarra en mis tiempos adolescentes, en un grupo, bien. Mi padre, pues, tocó el laúd de Túnez en algún momento dado. Lo digo por lo transgeneracional. Pero él, cuando nació mi nieto, empezó a hacer unos ruiditos que se preocupaban por él. ¿Qué le pasa a este niño? Y mi mujer, que es psicoanalista también, dijo, pero si está cantando, ¿no veis que tiene ritmo lo que está haciendo, esos ruiditos que están haciendo? Y efectivamente, después en su desarrollo, en la guardería decían que todo lo que jugaba, todos los juguetes los convertía en instrumentos musicales. Tocaba, siempre era percusión, por supuesto, desde chiquitín, desde recién nacido. La batería que le regalamos, a tocar la batería y todo, hasta que luego cambió ya por la guitarra de más mayor y toca la guitarra y toca el piano también. Y en ese concierto en la abadía de Westminster, precisamente, tocaba la guitarra acompañado con su amigo Zachary, un buen músico también, ya para su edad, que tocaba el piano y él la guitarra. Y mi nieto tocaba el piano, que lo ha aprendido solo. La guitarra sí ha tenido profesores. Para empezar, su padre, a quien yo mismo le enseñé sus primeros acordes, pero no soy músico, no me puedo considerar músico, aunque me gusta mucho la música. Y bueno, ha sido todo también muy emocional,
porque igual que están mostrando aquí la emocionalidad que hay entre esta familia de músicos que nos están emocionando, no sé cómo decirlo de otra manera, pues algo parecido ha sucedido. Le ha sucedido a mi nieto, algo es que se le ha transmitido por una vía emocional, por una vía transgeneracional. Y bueno, voy a callarme ya para dejar tiempo para que puedan hablar los demás. Gracias, gracias, Sí. Guillermo. Guillermo, muchas gracias por tu Y participación. por lo transgeneracional. Muchas gracias por contar la historia de tu nieto. ¿Tú vives en Madrid? No, yo vivo en Valencia. Porque yo voy a estar en Madrid en diciembre. Me habría gustado verte. Ah, ¿A Pero quién más tenemos? maravillosa la historia de tu nieto, maravillosa. Sigue Hugo García. Horacio. Horacio, Hola, sí. Bueno, mi participación va a ser necesariamente ultra comprimida. Hablé con Gerardo hace unas semanas y me comentó que iban a hacer esta reunión, que ha sido muy emocionante hasta las lágrimas, como dijeron. Y Está muteado. Está muteado. no sé si se escuchó algo que dije antes. Bueno, No. no, bueno, voy a hablar muy cortito porque no nos da el tiempo. Gerardo me habló hace 2 semanas para que aportara algo desde el campo que a mí me interesa. Yo soy médico, psiquiatra, psicoanalista. Actualmente estoy en el área de neurociencias y me interesa, digamos, la parte genética y la inteligencia artificial y algo que se llama consiliencia, que es hacer de las diferentes disciplinas científicas una orquesta. O sea, cómo combinar las matemáticas con el psicoanálisis, que es una cosa compleja, y cómo estudiar la música en el cerebro es una cosa muy interesante sobre lo que hay mucho escrito. Digamos, esta es una vieja discusión que Lil la resolvió porque dijo que cosas que hasta 3 años se heredan. Este es el punto de vista de Lamarck, donde, digamos, se hereda lo que, digamos, lo que es necesario, lo que se aprende. Hay otro punto de vista que es el de Darwin, que es que se hereda por selección natural. Lamarck estuvo muy criticado, pero se ha descubierto con algo que se llama la epigenética, que es algo que está por arriba de la genética, cómo se puede transmitir hasta una tercera generación, disculpen, hasta una tercera generación, este, hasta una tercera generación sin modificaciones. Voy a hacer cositas técnicas, sin modificaciones del ADN, sino por modificaciones, digamos, en la forma del ADN, esto que se ha aprendido. Dos cosas más voy a decir. Es importante el efecto que la música produce en las personas por solo escuchar la música. Produce algo que se llama neuroplasticidad y transformaciones en el cerebro en diferentes áreas. Y también es muy importante las modificaciones que se producen en el cerebro en, en los músicos. O sea, los músicos tienen un cerebro distinto. Todos los cerebros son distintos. Todos. No hay dos cerebros iguales. Todos son distintos, como dijeron, todos los alumnos son distintos, todos los cerebros son distintos. Y los cerebros de los músicos son distintos de formas particulares, tienen áreas muy desarrolladas, tienen el cuerpo calloso más grueso que el común, tienen los dos semicerebros más unidos. Hay miles de cosas para decir, no quiero explayarme más. Creo que el ambiente musical es algo que se ha estudiado muchísimo en todos los seres vivos, sobre todo los mamíferos. Es un ambiente enriquecido familiar, o sea, lo que hablaron por ahí de amor, pasión e identificación es la gran parte de la transmisión transgeneracional emocional, no sé si me explico, donde se producen identificaciones y uno quiere ser como, y entonces eso facilita el ser como, familias de médicos, de músicos, o familias que odian la música, la medicina y que no quieren saber nada, eso también se da, ¿no?
por conflictos interrelacionales. Digamos, yo creo que con esto no digo nada y digo algo. Digo que esto está siendo estudiado por la epigenética y que bueno, esperemos que podamos hacer la orquesta en la conciliencia de las diferentes disciplinas, incluyendo la música, las matemáticas, psicoanálisis, y es muy enriquecedor. A veces confunde, pero es muy enriquecedor. Básicamente eso. Hay otros temas que también son interesantes, el oído absoluto. El oído absoluto es más genético, que a los músicos les interesa, es más genético, el 1 al 5% de la gente. Hay ciertos lenguajes que favorecen la aparición del oído absoluto y todo lo que sea genético es multigénico, o sea, no hay un gen musical, son 40 genes musicales que favorecen diferentes aptitudes y que uno puede heredar 10, 20 o 30. No, no son genes dominantes, o sea, son genes recesivos que se tienen que juntar para poder expresarse. O sea, todo lo que es la expresión genética, que se va a expresar en las diferentes conductas, incluida la música, digamos, es multigénica. Bueno, algo dije, pero Muchas gracias, muy ya interesante. estoy en tiempo y espero que les despierte inquietudes. Eso es lo más importante, despertar inquietudes, ¿no? Por la música, por la ciencia y por hacer una orquesta científica que es la conciliencia donde se puede juntar la inteligencia artificial con el psicoanálisis y las computadoras genéticas generadoras que están ahora de moda, que componen música, que sería interesante que piensan ustedes, pero componen un tipo de música porque imitan el cerebro. O sea, actualmente las computadoras tienen redes neuronales que son una imitación del cerebro, no son más máquinas de repetir como eran antes, sino que crean cosas nuevas. Con Pero sus ahí me limitaciones. parece, perdón que te interrumpa, ahí me parece que entraría a discutirse o a conversar sobre lo que es la verdadera creatividad. Sí, y sobre todo me gustaría agregar que hay algo muy interesante que dijiste, como de la misma manera que los genes se expresan o no se expresan, Exacto. en la música la expresión es lo que más la hace única en cuanto a actividad humana, es la manera en que uno puede expresarse emotivamente. Y esa emoción me parece que es lo único que por ahora está faltando en la inteligencia artificial, pero que es Correcto. fundamental para justamente darle una dimensión animal Humana. y humana al tipo de expresión que es este. La música está en un área que no es cortical, o sea, todo el cerebro tiene todo el tronco cerebral, la parte interior del cerebro, que es un área mucho más emocional, sobre la cual influye el escuchar música y el producir música. Sí. Es interesante porque hay muchos músicos que llegan a muy viejos, están francamente deteriorados en su corteza, pero siguen tocando música. ¿No? Aprenden con otra parte del cerebro. No sé Sí. si me explico. Eso nos diferencia de todos los otros conocimientos que son más corticales o que necesitan de la corteza. La música necesita menos de la corteza de lo que necesita, digamos, otras actividades como el hablar o el Cierto. recordar. Claro. Disculpen, hay una persona que se llama Samsung y no tenemos el Gracias. nombre, que también levantó la mano. Y quiero decirle un comentario a Horacio, que una cosa es imitar al humano y otra cosa es un ser humano, ¿no? Que eso es lo que arma la creatividad y la construcción. Bueno, eso. Déjame decir una cosa. Una cosa es la creación de algo nuevo, que es una fortuna. Van Gogh fue un creador. Y otra cosa es sentirse creativo, que es lo que ustedes sintieron y describían cuando al final de los conciertos, donde tenían una vivencia inefable de sentir la creatividad. La salud mental está muy asociada a el sentirse creativo más que a ser creador. No sé si me explico. Van Gogh fue un gran creador, pero nunca tuvo salud mental. El pobre porque nunca se sintió creativo.
Sí, pero porque también hay una parte que escapa a la realidad y que es casi mágica. Me acuerdo que una vez yo hablaba con Marta Argerich sobre un colega y le preguntaba, ¿qué te parece cómo toca? Y me respondió, toca muy bien, pero solo hace lo que es posible. Y me parece que ahí hay muchísimo que es realmente del orden de lo mágico, que es que de repente uno es capaz de crear algo que no es posible de crear, que no es inclusive posible de escuchar, y sin embargo sí se escucha, sí se crea y sí existe casi a nivel inconsciente, eh, pero compartido. Quiero decir, no es solamente la sensación del músico, sino esa sensación que se transmite a pesar de lo que es físico. Y eso a mí me parece fascinante. Y creo que ahí es donde todavía a lo mejor nos queda un buen camino por descubrir. Lo mismo decía Nadia Boulanger cuando hablaba de los compositores, que ella decía, es muy fácil para mí determinar y explicar por qué un compositor es mediocre o no es particularmente bueno, o una obra, ¿no? Pero para mí es imposible explicar por qué una obra es absolutamente genial, porque justamente entra en ese lugar donde no se puede ni calificar ni cuantificar. Que los que escuchan se sienten creadores también. Sí, exactamente, Ahí está. Ahí está. exactamente. Ahí sí se nota el toque de genialidad. Queridos, lo siento muchísimo, pero me tengo que ir a buscar a mis hijos. Bueno, Les mando eh, muchísimos besos y cariños y muchas gracias por este encuentro súper interesante que me hubiese encantado seguir más tiempo. ya igual Ojalá. tenemos que ir terminando porque se agota el tiempo de Ah, de internet. acuerdo. Ok. Así que yo Besos, besos. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Chao, mamita. Chao a todos. A un amor querido, chao. esto creo que fue un lujo para mí, fue un placer enorme haber concretado esta posibilidad. Creo que fue un encuentro hermoso, emotivo, divertido, profundo. Eh, yo les quiero agradecer enormemente el haber participado. Este, y yo me voy lleno de júbilo. Este, me voy como decían, como creativo escucha. Eh, si quieren cerrar ustedes en este momento, adelante. Vos, Karin, estás ahí en pantalla. Sí, bueno, yo veo a a casi todos los participantes, todos los cuadraditos, es fascinante. Em, no sé, me pareció muy fascinante todo lo que se dijo. Bueno, en lo que respecta a la selección de los archivos, como las fotos y los videos, la verdad que se me vino mucho el nudo a la garganta con Meme porque la extraño mucho, pero por suerte están estas imágenes y estos momentos que fueron captados para poder reproducirse y reproducir emociones en uno con el tiempo, ¿no? También, bueno, ese carnaval de animales que acabamos de tocar el 3 y 5 de septiembre con Sergio en el Hollywood Bowl, fue muy lindo volver a ver el finale. Y además de todo eso, las participaciones que hubieron, donde estoy con la oreja así para aprender, porque es verdad que es muy importante la curiosidad, las preguntas, las inquietudes, que sin todo eso la vida no sé para qué sirve demasiado, digamos. Lo interesante es que hasta el último día de nuestra vida podamos aprender, podamos escuchar a los demás. Y me pareció que en este Zoom hubo una armonía buenísima, donde nadie interrumpió a nadie, donde todos nos escuchamos, donde hubo espacio, que podríamos seguir, me imagino, varias horas. Así que muchísimas gracias. Bárbaro. Gracias, Karin. ¿Mm? Eh, Lil, Gracias a vos, Tito, que fuiste el que inventó este momento tan particular como lo define, como lo describe Karen, tan especial, tan maravilloso,
fue un momento de conjunción humano y cada vez hay menos humanidad. Yo siento una cierta tristeza con respecto a la pérdida de la comunicación humana en el mundo, reemplazadas por las máquinas, reemplazadas por la tecnología. Bueno, Y pero eso es gracias a esta tecnología que nos pudimos comunicar, eso es lo es lo que iba a paradójico. decir, es lo que iba a decir, pero sin esa tecnología no habríamos podido pasar este momento maravilloso Claro, para escucharnos los unos a los otros y escuchar la maravillosa música que nos hace sentir emocionalmente mucho más completos y mucho más felices. Te abrazo desde Bruselas y nos volveremos a ver en cualquier parte del mundo. Bárbaro. Y suerte que tenemos esta posibilidad, Sí, maravillosa, viva la tecnología. maravillosa. Sí. Y le quiero agradecer profundamente a Santiago, que fue el que estuvo detrás de cámara, compaginando todas estas distintas cosas que pudimos mostrar. Y hubiéramos querido mostrar mucho más cosas, porque ustedes son inagotables. La cantidad de música que hay en Spotify, la cantidad de discos que tienen grabados, este, la cantidad de veces que han tocado juntos, separados, cada uno con su valor particular y en conjunto, que hacen dúos, tríos, cuartetos maravillosos. La verdad que es una suerte que exista gente como ustedes. Yo les quiero agradecer muchísimo y bueno, seguiremos en este placer de que nos da la música a todos y además de poder pensar, como piensan también sobre cómo se producen estos fenómenos humanos básicamente increíbles. Muchísimas gracias. De nada, un abrazo grandísimo. Gracias, Santiago. Terminamos acá. Cerramos esto. Bueno, un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo. Ha sido un enorme placer y una enorme emocionalidad y un enorme sentimiento hasta de goce, de goce sublime. Gracias, muchas Sublime gracias. la palabra. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo Muchas para gracias. todos. Muchísimas gracias Muy emocionante. Gracias. Un fuerte Muchas gracias. abrazo.